y duraron al mismo tiempo. ¿Cómo ve eso? Obedecieron, adoraron y dudaron en el mismo ratito. ¿Cómo es posible eso? ¿Se puede, hermanos? ¿Quién ha hecho eso? Yo he hecho eso. Pero ¿cómo es posible? En el mismo corazón, en la misma mentalidad, dice la palabra del Señor. Pero los 11, ¿por qué 11? Porque Judas ya no estaba. ¿Está siguiendo la lectura? Judas ya no estaba. Estaban los 11 entristecidos, agüitados. ¿Se acuerda de esas palabras de Pedro? Me voy yo a pescar. Nosotros vamos también contigo. Es un momento de crisis, es un momento de prueba de fe. Es un momento donde el maestro no está, están siendo perseguidos y las condiciones actuales están deprimentes. ¿Se ha encontrado en alguna situación a veces así? Yo sí, hermanos. Me he encontrado en situaciones bien difíciles en donde no sé. Mire, yo 2 veces en el ministerio pastoral que Dios me ha permitido desarrollar, me he preguntado, ¿será que sirvo para esto? ¿Será que sí soy pastor? Qué triste, qué difícil es cuando golpean tu identidad. ¿Será que sí soy para esto? A lo mejor tú has dudado de tu salvación. A lo mejor has dudado de tu vocación de fe. En esos momentos difíciles, cuando te desanimas, cuando no sabes qué hay que hacer, tienes que regresar a la palabra y ver cómo lo solucionaron las personas de antes. Vea lo que dice la palabra. Pero los 11 discípulos, en esta situación deprimente, deplorable, el maestro no está, las situaciones están difíciles, son perseguidos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Lo primero que tú tienes que hacer es obedecer. Escúchame, lo primero que tienes que hacer es obedecer. Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas qué decir, tú tienes que obedecer. Mira, cuando tú estás preparando algo, un pastel, y ya los blanquillos, la harina, la leche, los huevos y todo está en la mesa, y te distraes y vuelves a regresar y no sabes qué hacer durante el proceso, tú tienes que regresar a la receta inicial. Cuando tú no sabes qué hacer, a mí me ha tocado desarmar mi motocicleta, me hablan, voy al baño o atiendo una llamada y cuando regreso me rasco la cabeza y dije, ¿dónde va este tornillo? ¿En qué estaba? ¿Sabes lo que hay que hacer? Regresar al manual. Cuando tú estás en una situación difícil, cuando estás en una situación precaria, tú tienes que regresar al manual. Tienes que regresar a la base. Hermano, te voy a dar un consejo. No lo inventes. ¿Sí me entendieron? No inventes. No te saques un conejo del sombrero. No te saques un as de la manga. No inventes. Cuando las cosas están difíciles, la mejor idea y más inteligente es regresar a los básicos. Regresa a los básicos. ¿Cuáles son los básicos, pastor? La condición de los discípulos es deprimente, deplorable, es una cuestión de persecución. Y entonces, pero los 11 discípulos, en medio de ese sistema tan complicado, obedecieron. Se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Regresa a la línea. Regresa a la formación. Quizá ya ibas en una loca carrera de crecimiento, quizá ya ibas en una loca carrera de engrandecimiento, a lo mejor estabas proyectando cosas, pero ¿sabes qué? Regresa a los básicos, regresa a la formación, regresa a la línea. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando llegaron allí, le adoraron. ¿Sabe qué significa eso? La adoración es el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que ha hecho. Adorar no es cantar. Adorar no es barrer. Adorar no es servir, sino todo eso es contemplado en la adoración. Escuche con mucha atención esta enseñanza. La adoración es el reconocimiento interno de lo que Dios es y lo que ha hecho. Apréndalo de memoria. La adoración es el reconocimiento interno de lo que Dios es y de lo que ha hecho. Pregunta, ¿dónde pasa la adoración? ¿Externo o interno? Interno. El reconocimiento interno de lo que Dios es y de lo que ha hecho. Cuando tú adoras, estás interiorizando. Cuando tú adoras, estás reflexionando, estás introspeccionando. ¿Qué? Dios y su obra. Eso es adoración.
Y alabanza es la exteriorización de ese reconocimiento. Ahora vas a barrer como alabanza. Ahora vas a cantar como alabanza. Ahora vas a asistir como alabanza. Ahora vas a enseñar como alabanza. Ahora vas a aprender como alabanza. Pero no hay alabanza si no hubo antes, dígalo, adoración. No hay alabanza si no hubo antes adoración. Pero note eso. Estos hombres obedecen y adoran y luego dudan. ¿Qué pasó? ¿Quién se identifica? Obedecen, se alinean, se forman. En un tiempo de crisis regresan a la ancla. En un tiempo de persecución regresan a la formación. Regresan a lo que Dios les había dicho, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando llegan, ellos adoran, ellos reconocen, pero algunos dudaban. Dentro del grupo hay gente que adora y hay gente que duda. Y entonces aparece la palabra del Señor. Jesús se acercó. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Jesús se acercó. ¿Por qué se acercó el Señor? Porque está viendo que lo necesitan. Jesús se acercó. Este es el momento, mis amados hermanos, en el que Jesús se acerca a ti. Yo quiero pedirte un favor. Reconoce la situación en la que tu familia está. Reconoce la situación en la que tú mismo estás. A veces dudas, a veces adoras. A veces aciertas, a veces desaciertas. Y tú hoy puedes tomar una decisión. ¿Sabes qué? En medio de esta situación yo quiero alinearme con Dios. Y quiero que Él se acerque a mí. Jesús se acercó y les habló. Yo ruego en el nombre del Señor que Él haga esto hoy aquí. Que Él se acerque y que Él hable a tu iglesia. Hable a su iglesia. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Para acallar la duda y para incrementar la adoración, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda autoridad es dada a mí en el cielo y en la tierra. No duden. Yo tengo la sartén por el mango. No duden. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hay situaciones, mis amados hermanos, que nos roban el gozo, que nos roban la línea, que nos roban la perspectiva. En ese momento, vuélvete a alinear y escucha la palabra de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús les está diciendo que Él manda. Jesús les está diciendo que toda situación está en control. Jesús les está diciendo que no hay un dolor que ellos estén pasando que no esté bajo la potestad y la voluntad de Dios. Así que, amado hermano en Cristo, ese problema que tienes con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, ese problema económico, esa situación de enfermedad, te digo una cosa, está bajo el poder de Dios, te guste o no lo creas. ¿Sí se entiende? Esa situación que tú no le ves ni pies ni cabeza, esa situación en la que tú crees que no hay manera de salir adelante, te tengo una noticia. Está bajo el dominio de Dios. No se le salió de control a Dios. No es que Dios se haya distraído porque está auxiliando a una cangura en Australia a parir, o está yendo al océano Índico y allí está pariendo una ballena y Dios se distrajo un momentito y mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi economía salió de control. Ay, Señor, te distrajiste, íbamos bien y de pronto, ¿tú crees eso? Si ese es tu Dios, no has leído la Biblia completa. Porque Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Amén. Entonces tenemos que cavilar en esto. No, la situación que estoy viviendo no se le salió de control a Dios. Es parte de un plan. No lo entiendo ahora, pero me voy a alinear. Amén. No lo entiendo ahora, pero voy a regresar a mis básicos. Tenemos 125 años como iglesia. Y en esos 125 años ha habido descalabros. En esos 125 años ha habido divisiones. En esos 125 años ha habido pastores muy buenos
y pastores que a lo mejor no atendieron a la iglesia como debía ser. En estos 125 años ha habido guerra, nos quisieron quitar el templo, los de aquí enfrente, por cierto, pero aquí estamos todavía. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué estás sentado en esa banca, en este lugar? Porque Dios está gobernando el mundo, porque Dios es soberano. Si le hubieras dicho eso al pastor de aquellos años cuando asediaban para quitarle este terreno, algún día, pastor, alguien predicará y le dará gloria a Dios porque te mantuviste firme, él en ese momento histórico no lo hubiera creído. Por eso yo te tengo que decir una cosa, mi hermano: toda potestad le es dada a Dios y todo está bajo su dominio. Si tú no lo crees, pasarás penumbras, pero si tú lo crees, descansarás en el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no es un apapacho. Mira lo que dice la palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ¿qué pasó? Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de duda, estamos en un tiempo de escepticismo, estamos en un tiempo de persecución y tú me mandas a trabajar. ¿Por qué? ¿No es mejor un apapacho? ¿No es mejor un cafecito caliente? ¿No es mejor una frazada en la espalda? ¿No es mejor que me digan siéntate un momentito, descansa? ¿No? ¿Sabes qué hace el Señor? Todo lo que te está pasando está bajo mi dominio, tú ponte a chambear. ¿Sí se entendió? ¿O no? Todo lo que está pasando está bajo mis pies, tú ponte a trabajar. Me encanta la palabra. Porque dice la palabra del Señor que había situaciones difíciles. Unos adoraban, otros dudaban. Pero la duda la irrumpió el Señor con misión. La adoración la elevó el Señor con misión. No les dijo: ay, están dudando, siéntense un momento, les voy a volver a platicar el camino a Maús. Les voy a volver a exponer la necesidad de mi resurrección. No, ¿sabes qué les dijo? Vayan y hagan discípulos. A los dudosos los mandó a ser discípulos. ¿Sí está entendiendo la palabra? A los dudosos los mandó a ser discípulos. ¿Y a los adoradores? También. Jesús agarró parejo. A los dudosos y a los adoradores les dijo lo mismo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, váyanse a chambear. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa: el servicio es terapéutico. ¿Quieres sanar de algo, hermano? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Sirve. El servicio es terapéutico. En el momento y en la forma. Pastor, porque tú lo dices y lo crees. No, mira lo que dice la palabra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ponga suprema atención a este giro del sermón. Siempre hemos dicho que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Amén. Siempre hemos dicho que Dios está con nosotros, pero le voy a dar una perspectiva diferente de la estadía o presencia de Dios en la vida de la iglesia. Dios está con nosotros de dos maneras. Dios está con nosotros de dos maneras. Una manera es para respaldar y otra manera es para impulsar. Es decir, Dios siempre está contigo y te está protegiendo. Dios siempre está contigo y te está cuidando. Pero cuando tú estás en la obra de Dios, cuando tú estás en la acción de Dios, cuando tú estás en la misión, cuando tú estás en el peligro, cuando tú estás en el ministerio, Dios está contigo de diferente manera. Te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos papá o tuvimos papá, ¿no es cierto? Y nuestro papá estaba con nosotros. Y nosotros salíamos de viaje o estábamos en otra ciudad, pero sabíamos que nuestro papá estaba allí. Pero cuando nuestro papá, en el caso de muere, a lo mejor no lo habíamos visto por 3 meses, por 6 meses. En el caso mío, mi papá vive en Tampico, Tamaulipas. Y yo sé que está allí. Y estoy bien. Pero cuando mi papá muere, como pasó con mi abuela, y ya no está allí, siento un vacío, aunque no lo había visto. ¿Se está entendiendo? Porque ya no está.
Oye, pero si no lo veías casi, vivías en otra ciudad. Sí, pero ahora sé que Él no está y que no va a contestar la llamada y que cuando yo llegue a la casa no va a estar allí la persona que yo amo. Dios está contigo. A la distancia, Dios está contigo. En el respaldo, Dios está contigo. Y está parado al lado de ti en compañía. Pero cuando tú estás en la misión, pero cuando tú estás en el ministerio, cuando tú estás en el fragor de la batalla, tú necesitas que Dios tenga una presencia activa, no pasiva. ¿Sabes? Muchas veces los cristianos se conforman con la presencia pasiva de Dios, la presencia de respaldo, la presencia de estar junto a ti. Pero a veces necesitas que Dios esté contigo de manera activa, respaldando, sacándote las flechas que te aventaron, sanando tus heridas, levantándote, protegiéndote. Y eso solamente se experimenta en la misión. Tú, mi amado hermano en Cristo, que te has conformado con la presencia pasiva de Dios, entiéndamese de la mejor manera. Tú que te has conformado de que Dios siempre esté a tu lado, sentado, contemplativo, te tengo un reto. Levántate. Empieza a ser discípulos. Empieza a ir a las misiones. Empieza a enseñar, empieza a aprender, empieza a servir y experimentarás la presencia de Dios en otra dimensión. Vea lo que dice la Biblia. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa presencia de Mateo 28 no es igual que la presencia de Dios de una manera pasiva. Porque ¿sabes qué? En las misiones necesitas que Dios te salve del estómago. En las misiones necesitas que Dios te salve de las personas que no te quieran en el pueblo. En las misiones necesitas que Dios te ayude con los trámites de visado en un país extranjero. En las misiones necesitas que Dios te ayude a tener gracia de la puerta que estás tocando. En las misiones necesitas que Dios sane tu corazón, que te provea los recursos. En las misiones, en el discipulado, en el evangelismo, en la escuela dominical, en la iglesia, en la predicación, en el trabajo de Dios, tú necesitas que Dios te respalde de una manera diferente. No te conformes con una presencia pasiva, contemplativa, armoniosa de Dios. Vea esa presencia. Una presencia colaborativa, una presencia dinámica con Dios. No vas a vivir esa presencia hasta que no te pongas a trabajar. No vas a vivir la presencia dinámica, no vas a vivir la presencia respaldadora de Dios, no vas a vivir la presencia sanadora de Dios, no vas a vivir la presencia que te saca del peligro hasta que no estés en peligro, hasta que no estés en una situación de ministerio. Yo les quiero impulsar en el amor de Jesús a que se replanteen su cristianismo. Y si no, está siendo más contemplativo que dinámico. Y si no, está siendo más pasivo que activo. Perdónenme, pero la palabra del Señor a mí me dice que cuando yo dudo, me ponga a servir. Que cuando yo adoro, me ponga a servir. Y que descanse en que toda potestad le es dada a Dios y que todo lo que está pasando es parte de un gran plan que Él tiene. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Sabe? Nosotros en español de la Reina Valera 60 tenemos el verbo id en imperativo. ¿Sí sabía eso? Imperativo, pero no es imperativo en el griego. En el idioma original es como un gerundio. Diría así: por tanto, yendo y haciendo discípulos. Por lo tanto, yendo y haciendo discípulos. A donde quiera que vayas, haz discípulos. Vas a comprar, haz discípulos. Vas a vender, haz discípulos. Estás viajando, haz discípulos. Estás en tu trabajo, haz discípulos. Y alguien va a levantar la mano y me va a corregir. Y va a decir: pastor, permítame, pero no se puede hacer discípulos cuando vas al Walmart. ¿Cómo hago discípulo de Jesucristo a la cajera? Porque usted está diciendo que este verbo es gerundio. Y yendo hago discípulos. ¿Cómo me le voy a dar un estudio de discipulado a la cajera? No, es que no has entendido. Hacer discípulos no es un estudio.
Hacer discípulos es un estilo de vida. Una sonrisa hace discípulos, ¿sí sabía? Un saludo hace discípulos, ¿sí sabía? Un trato bien hecho, a tiempo y con honor, hace discípulos, ¿sí sabía usted eso? El respeto hace discípulos, ¿sabía usted eso? ¿Por qué? Porque bajamos los diseños del reino, los establecemos en la tierra y entonces empezamos a mover a la gente a una mentalidad de discípulo. Por eso la palabra del Señor dice, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A donde quiera que se muevan. ¿Y cómo lo hago? Intégrenlos en la iglesia a través del bautismo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas. Y ahí es donde entramos con el camino del discípulo. Amados en Cristo, hace un ratito me tomé el tiempo para explicarles el camino del discípulo. Empezamos con membresía y luego vemos módulo 1, cómo orar, cómo leer la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué es la iglesia? Módulo 2, módulo 3, la edad de los porqués, respuestas, preguntas. Se eleva el nivel, se eleva el nivel, se eleva el nivel. Llegamos a 4 y entonces el estudio es un poquito más profundo. Empezamos a ver cosas más elaboradas y luego entramos al módulo 5. En el módulo 5 ya hay devocionales, ya hay una corresponsabilidad. El discípulo crece. El discípulo ya no tan solo busca respuestas. Ahora el discípulo tiene una relación con Dios de manera personal y ha tenido ya una disciplina de hacer su devocional. Módulo 5A, módulo 5B y luego módulo 6 se incrementa el aspecto teológico, se incrementa la profundidad bíblica. Módulo 7 es como un repaso, pero también es como una despedida de decir, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti hacer el discípulo. Es como entregar la estafeta. Y cuando terminas los 7 módulos de venid y ved, tú tienes una conciencia, tú tienes una perspectiva, tú tienes una responsabilidad y tienes el material para hacer, ¿qué crees? Discípulos. Por eso es muy importante. Esta iglesia se está dedicando a lo que Dios le mandó. Pero ¿saben qué? Necesitamos participación. Necesitamos que te inscribas al camino del discípulo. No porque yo quiera, ni tampoco porque los maestros quieran, sino porque es el mandato de Dios. ¿No sabes qué hacer en tu vida? ¿Tienes alguna situación de crisis? ¿Tienes alguna situación difícil? Te doy un consejo, alíñate. Vete al monte donde Jesús te mandó, hasta Galilea. Tenían que haber salido e irse hasta allá. Y allí algunos van a dudar. Y a los que dudan, los comisionarán. Y a los que adoran, los comisionarán. Y aquí vamos a aprender a ser discípulos. Un discípulo hace discípulos. Un creyente comparte con creyentes. Yo te quiero pedir un favor. Ponte a pensar en este momento y pregúntate, ¿eres un creyente o eres un discípulo? Los creyentes creen. Los discípulos hacen discípulos. Los creyentes, sabe ese pensamiento, ¿no? Los creyentes esperan que los visiten. Los discípulos van a visitar. Los creyentes esperan que los animen. Los discípulos están para animar. ¿Me está siguiendo? Los creyentes se toman un tiempo para ir a la iglesia. Los discípulos se toman un tiempo para servir en la iglesia. Los creyentes meten en su agenda una actividad de la iglesia. Los discípulos meten en su agenda esa actividad de la iglesia como parte de su servicio en la iglesia. Ser creyente es bueno, pero ser discípulo es el mandato. Ser creyente es bueno, pero ser discípulo es mejor. Pregunta, ¿hay un escalafón más abajo de creyente? Sí, simpatizante. Yo simpatizo, me gusta, siento bonito. Ese es un modelo. ¿Está bien ser simpatizante o no? Está bien. Ser simpatizante es bueno, porque me atrae, simpatizo, no me comprometo, pinto mi rayita, pero soy simpatizante, simpatizo. Y luego soy creyente, yo creo, pero no he adquirido un compromiso con Dios. Estoy como en unión libre con Dios. Pero cuando yo soy discípulo, estoy en una posición de servicio y de amor. Les tengo noticias. A los simpatizantes
les caen las migajas de la mesa. A los creyentes están sentados en la mesa, pero desprecian el manjar de Dios. Pero los discípulos comieron y llevan lonche a los que no han comido. Ser discípulo es la estrategia de Dios. Para ser discípulo necesitas que alguien te comparta la experiencia de Dios. Yo te ruego en el amor de Jesús que tomes tiempo para poder comprometer tu vida a tu camino cristiano. ¿Alguno de ustedes, perdón por el comentario tan inapropiado, pero alguno de ustedes vio el anime de Naruto? ¿No? ¿Es en serio? ¿Nadie? ¿Sí lo vieron? Ya salieron los otakus. Hay una frase que ese muchachito dice constantemente, y a mí un predicador siempre que está viendo cualquier cosa, hermano, saca sermones de todo. Naruto dice, cuando le pasan cosas difíciles y cuando está en una situación bien difícil, dice, es mi camino ninja, así dice él. Porque es como su estilo de vida, como la regla de vida que él le marcó. Y cuando el entrenamiento y cuando los enemigos y cuando las circunstancias son más difíciles, ¿sabes en qué se consuela él? Es su camino. Es su camino ninja, y lo dice con una efusividad, con una emotividad que uno se la cree y dice, wow, él está con una visión a largo plazo, porque ¿sabes qué? Es un chiquito y quiere ser Hokage. Hokage es como el mero del jefe de todos los de la aldea, y él tiene una visión. Y yo digo que escudriñarlo todo, retener lo bueno. Yo creo que nos hace falta aprender que este es tu camino. Este es tu camino y hay que recorrerlo. No te inscribes a una carrera para desertar. No te pones los tenis y te calzas para poder desertar a buenas a primeras. Este es tu camino. Esta es tu carrera cristiana. Ese es el camino que vamos a seguir. Es el camino del discípulo. Es el camino del servicio. Es el camino. La iglesia te está proponiendo un plan. Toma el camino. Sé humilde. Recorre los escalafones. Cada uno de ellos está diseñado para tu crecimiento. Y en algún momento habrá una posición en la que tú puedas servir. Muchos de la iglesia me dicen, pastor, ¿qué necesita? ¿En qué le ayudo? Pero de ahora en adelante, la próxima vez que me digan así, necesito que vaya a escuela dominical. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque no puedes dar lo que no tienes. Porque muchas veces ya queremos estar cantando, queremos estar enseñando, queremos estar, perdóneme, no es el caso de todos, queremos estar figurando, pero no hemos recorrido el camino para poder servir. Inicialmente en esta iglesia todos podemos servir, pero hay lugares que están reservados para las personas que han cumplido ese camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Quieres servir? Bienvenido. Intégrate al equipo. Es necesario que todos recorramos eso. Le platiqué a un pastor la dinámica de la escuela dominical de nuestra iglesia y me hizo una pregunta que no supe contestar. ¿Y los que no quieren? ¿Sabe por qué no supe contestar? Porque se me hizo un nudo en la garganta. Y dije, yo de esos no tengo, le di, yo en mi mente, pero sí hay varios. Yo te doy un consejo, que el Espíritu Santo de Dios te guíe y que crezcas. Todos los que vamos a tomar la cena del Señor, pónganse de pie, por favor. Padre, aquí están tus discípulos, aquí están tus seguidores, aquí está la gente, Señor, que ha comprometido su vida para serte fiel. Aquí están las personas que tú salvaste, aquí están las personas que se comprometieron contigo.
Aquí están las personas que quieren hacer tu voluntad. No son perfectos, no son todos, pero son tus hijos. Te suplico en el amor de Jesús que hagas tu voluntad en esta ocasión y que tu misericordia sea con nosotros. Te quiero rogar que bendigas esta iglesia y que nos puedas, Señor, llevar de victoria en victoria a hacer tu voluntad. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que harás, gracias por lo que volverás a hacer. Gracias porque tú, Señor, no te cansas de bendecirnos. Oramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir a la hermana Mabel y a Kairos que